¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez, es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos en Facebook a través de Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El presidente de la Asamblea Legislativa propuso al gobierno cobrar un impuesto a los salarios superiores a los 4 millones de colones. Una histórica condena, así fue calificada la resolución judicial que impone 10 años de cárcel a 6 personas por el delito de evasión fiscal. Nutricionistas y médicos advierten que el abordaje incorrecto de la diabetes puede ocasionar serias consecuencias. Septiembre fue el mes más caluroso registrado en el mundo. 12:01 desde las 6 de la mañana, los vecinos de San Rafael de Alajuela se han manifestado a la altura de la Panasonic en contra de más impuestos. La periodista Katia Meneses nos amplía desde este lugar. Katia, buenas tardes. Muchas gracias, José David. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Estamos ubicados en San Rafael de Alajuela, a la altura de la Panasonic, donde un grupo de manifestantes, sobre todo vecinos de este lugar, ellos dicen son vecinos, no pertenecen a ningún movimiento de los que han estado estos días, se están manifestando aquí y están diciendo no queremos más impuestos. Nosotros vamos a pedirle a nuestro compañero Sergio Quesada que haga unas tomas de lo que se está viviendo en este momento aquí en San Rafael de Alajuela, donde también la lluvia está acompañando a lo que son los manifestantes. Ustedes pueden observar cómo está en este momento pasando como corresponde lo que es el tránsito vehicular, pero también allá al fondo ustedes pueden observar algunas de las móviles de la fuerza pública, pero también de la policía de tránsito. En este lugar los conductores pasan apoyando a todos los que ya se están manifestando desde las 6 de la mañana. Vamos a ver, conversamos en Costa Rica Noticias con algunos de ellos y vamos a ver lo que nos dijo don Víctor Manuel Guillén, quien es uno de los pensionados que está participando de esta manifestación aquí en San Rafael de Alajuela, donde ellos están diciendo no más impuestos, sino queremos un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. El pueblo no acepta más ultrajes porque tenemos 7 años de ser ultrajados. Y esta es la respuesta. Aquí estamos apoyando los bloqueos donde quiera que se encuentren. Y particularmente a mí me corresponde, como vecino de la ciudad de Alajuela, estar con la gente de Alajuela, con el pueblo de Alajuela, con el pueblo de San Rafael, con los pueblos de los distritos, y no vamos a aflojar hasta que el presidente acepte sentarse a discutir la situación con los verdaderos protagonistas. Quien es otro de los vecinos, hace un llamado al gobierno y a todos los sindicatos, movimientos sindical, a todas las organizaciones sociales y también al pueblo a apoyar el diálogo. Lo que estamos pidiendo, igual que yo creo que todo el país, es no más impuestos para las personas de clase media. Bueno, para todo el país, no más impuestos. O sea, que el Fondo Monetario, este préstamo que están pidiendo al Fondo Monetario, que no lo pasen, porque en realidad nosotros como pueblo no podemos más, no nos da más la bolsa. Muchos de nosotros somos personas de clase media para abajo y nosotros no podríamos pagar un impuesto a la renta, en este caso, imagínense ustedes, personas con una casita de 30 millones de colones que reciben un salario de 50,000 colones por semana. ¿Cómo estas personas pueden sostener si tienen 2, 3, 4 hijos? ¿Cómo vamos a salir adelante? Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno pacíficamente es que nos ayude, que entre en un diálogo con las demás partes del país y que lleguen a un consenso y
que sea acuerdo y que las cosas y no más impuestos. Don Sergio González, quien es uno de los jóvenes y líderes comunitarios de aquí, de San Rafael de Alajuela, también conversó con nosotros y él hace un llamado, pero también hace un análisis de lo que se ha dicho anteriormente a lo que realmente se hizo. Siempre hemos estado pacíficamente, de hecho el movimiento sí fue organizado por los vecinos del pueblo. Aquí no hay políticos, aquí no hay líderes, aquí somos el pueblo San Rafael que queríamos hacernos escuchar y decir que todos pensamos lo mismo, que nuestros bolsillos, ni nuestro pueblo, ni nadie, emprendedores, trabajadores, lo que a usted se le pueda venir a la mente no está dispuesto a soportar un impuesto más de parte del gobierno. Estamos acá en razón de que si bien ellos retiraron el proyecto del Fondo Monetario Internacional, fue clara la manifestación del presidente de decir que no se eliminaba la idea, sino que se suspendía. En razón de ello, después sale el ministro de Hacienda diciendo que el proyecto será nuevamente reingresado cuando sea el momento oportuno. Entonces, el ministro contra el vicepresidente. Entonces, ante una cuestión así, no tenían credibilidad y con eso la terminamos de perder. Este movimiento representa el sentir del pueblo en el decir no más impuestos simplemente. Bien, aquí entonces ya en San Rafael de Alajuela, donde estamos ubicados, diagonal a la Panasonic, hay un fuerte aguacero que está cayendo, pero esto no ha significado una causa para que los manifestantes se hayan retirado. Incluso vamos a pedirle a don Sergio Quesada que les muestre cómo ellos están aquí con sombrillas, con paraguas, con abrigos, manifestándose, acompañados unos de otros. De acuerdo con la información, ellos van a estar hasta las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y lo que están pidiendo es un diálogo. Recordarles que ellos no pertenecen a ningún movimiento, sindical ni social, solamente se hacen llamar miembros del pueblo de San Rafael de Heredia. Así que, José David, esta es la información que se está llevando a cabo aquí desde la Panasonic, donde se ha presentado la fuerza pública, la policía de tránsito y, por supuesto, los vecinos de San Rafael de Alajuela. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Gracias por el reporte desde este sector. El Poder Ejecutivo reiteró el llamado a levantar los bloqueos como condición para entablar un diálogo con el movimiento Rescate Nacional. La respuesta del gobierno surge un día después de que la agrupación hizo llegar a la presidencia un documento con las condiciones mínimas para iniciar un diálogo. Nuevamente, el Poder Ejecutivo solicitó a los dirigentes del movimiento Rescate Nacional el levantamiento de los bloqueos como la única condición para entablar el diálogo y consensuar una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. La respuesta forma parte del documento que enviaron los dirigentes José Miguel Corrales y Célimo Guido a través del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, a la presidencia sobre las condiciones mínimas para deponer las manifestaciones y sentarse a negociar. La respuesta de la presidencia a este documento fue entregada este miércoles por el viceministro de la Presidencia para Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, al arzobispo de San José. Hace algunos minutos le hemos entregado a Monseñor Quirós, arzobispo de San José, la nota de respuesta del Gobierno de la República a los planteamientos que nos trasladaron José Miguel Corrales y Célimo Guido. En esa nota detallamos la importancia de un diálogo amplio, multisectorial y sobre todo democrático. Además, en la nota hacemos un llamado expreso al levantamiento de los bloqueos como condición importante para que cualquier actor, cualquier sector pueda estar y tenga representación y voz dentro de este proceso amplio que el Gobierno de la República está impulsando. El Poder Ejecutivo mencionó a los dirigentes el llamado del presidente de la República, Carlos Alvarado, a los distintos sectores para un diálogo nacional. No obstante, entre las condiciones que pide el movimiento es que se descarte del todo un convenio con el Fondo Monetario Internacional durante esta administración. Los dirigentes del movimiento Rescate Nacional se reunieron con el arzobispo de San José el pasado lunes 5 de octubre y posteriormente se trasladó a la presidencia el documento. ¿Cuál sería el camino concreto que tendríamos que darle a esto hasta que no lo leamos, lo valoremos y lo pueda ver el señor presidente de la República? Y ahí veremos si
si usamos la misma gentil vía de la Iglesia, de la Arquidiócesis para darle la respuesta, si lo hacemos pública o qué camino seguiríamos. Pero nosotros de inmediato vamos a ponernos a valorar la respuesta que podemos dar, y yo pienso que entre hoy y mañana mañana en la mañana, una cosa así, estaríamos conversando nuevamente con ustedes, monseñor, para decirles por dónde nos vamos. ¿Qué les parece? Por ahora, el arzobispo de San José deberá trasladar la respuesta del gobierno a los dirigentes del movimiento para ver si aceptan el llamado al diálogo. (12:11) ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito en algunas zonas de nuestro país, de las carreteras? También el estado del tránsito de acuerdo con la información de los bloqueos o de las manifestaciones. Iniciamos en la rotonda de la Y. De momento presenta condiciones fluidas, bastante flujo vehicular, pero no hay complicación de presas ni tampoco hay reportadas manifestaciones en este sector. Ya hay presencia de lluvia, superficie de rodaje mojada, así que conductores con mucha más paciencia de la acostumbrada. El sector de Sabana, ingreso y salida sobre la autopista General Cañas, presenta condiciones muy favorables, pocos vehículos en este sector, totalmente fluido el tránsito para quienes están ahorita mismo cercanos a esta zona. A las 12:11, sector del Castella, autopista General Cañas, sentido Alajuela San José, totalmente despejado, lo mismo a la inversa, no hay problemas en este sector. La Lima de Cartago, también condiciones muy favorables para quienes transitan en esta zona a las 12:12, gracias a cámarasvialesr.com, superficie de rodaje completamente seca en este sector. El presidente de la Asamblea Legislativa propuso al gobierno cobrar un impuesto a los salarios superiores a los 4 millones de colones, a las zonas francas y a los sportbooks. Así lo hizo ver durante el encuentro el presidente Carlos Alvarado con los presidentes de los supremos poderes. El Ejecutivo mantiene reuniones con diversos sectores para construir una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, propuso al gobierno poner impuestos a los salarios superiores a los 4 millones de colones. También cobrar un impuesto a las casas de apuestas, a los sportbooks, a los casinos y a las zonas francas. Por otro lado, propuso un congelamiento de todas las plazas nuevas por 24 meses. Estas fueron parte de las alternativas que planteó el presidente legislativo en la reunión con Casa Presidencial de este martes por la noche, en el marco de la discusión con distintos sectores para la construcción de una propuesta y negociar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a mí me parece que ha sido una reunión muy provechosa, donde por lo menos de mi parte le he dicho al señor presidente de la República que es indispensable que el país pueda seguir adelante, que el país no esté paralizado durante más tiempo y que se debe hacer lo que sea necesario en este momento para que podamos tener el país avanzando. A la reunión también asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien expresó su preocupación sobre el malestar social. Creo que es muy importante porque hay una visión de fortalecimiento de la institucionalidad para que el diálogo pueda hacerse. El Poder Judicial, como dije, es un poder reactivo, pero también puede aportar y puede escuchar de parte del señor presidente sus preocupaciones. Y eso también tiene un efecto simbólico, que es la reunión de los tres poderes, sus jerarcas, para fortalecer la visión de la institucionalidad y por otra parte abrir espacios de diálogo para poder encontrar una solución a situaciones muy difíciles de resolver en corto plazo. La reunión con los presidentes de los supremos poderes fue la última que se realizó este martes con distintos sectores para discutir la situación económica del país. En las sesiones, el presidente Carlos Alvarado estuvo presente. Nuestra paz social se fundamenta en nuestra democracia y nuestra democracia tiene los pilares en sus instituciones reflejadas en el Poder Ejecutivo,
que es elegido por los costarricenses, en el Poder Legislativo, que también es elegido por los costarricenses, y en el Poder Judicial, que es ese órgano que administra la justicia en el país. Y que estos tres pilares, en momentos difíciles, tengamos un encuentro para hablar, para dialogar de cómo juntos podemos sacar el país adelante, es importante en estos momentos en que estamos viviendo. Además de convocar a un diálogo nacional con los distintos sectores, también nos ha parecido importante hacer la convocatoria a los presidentes de los supremos poderes de Costa Rica, porque en este momento lo requiere nuestra democracia. Tengo confianza que como país vamos a salir adelante en este momento, que es difícil por muchas cosas, por la pandemia, por el desempleo, pero sé que también dialogando y con nuestras instituciones podremos salir adelante. Eso fue lo que abordamos en el encuentro, tanto con don Eduardo Cruikshank, presidente de la Asamblea Legislativa, como don Fernando Cruz, presidente de la Corte Plena. Esta semana, el Poder Ejecutivo arrancó con una serie de reuniones. Este miércoles por la mañana, la convocatoria fue con los sectores de las universidades públicas. La reunión inició a las 9 de la mañana. El martes, Presidencia mantuvo reuniones con el Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP y el Consejo de Mujeres. También estaba planeado un diálogo con los representantes del movimiento solidarista, pero estos no se hicieron presentes debido a que rechazaron la idea de que fuera un diálogo bilateral y no multilateral. 12:16 minutos, hacemos una pausa en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros, ya regresamos. Una histórica condena, así fue calificada la resolución judicial que impone 10 años de cárcel a 6 personas por el delito de evasión fiscal. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Somos los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. Trabajo en el área de lavado y desinfección de hospitales con pacientes COVID. El despedir una paciente al lado de una enfermera, contemplábamos sus últimos minutos. Fue muy impactante, lloramos ese día, nos sentimos muy mal porque no había nadie al lado de ella. Esto me ha marcado, no quisiera ver a nadie más llegar en las condiciones tan delicadas que llegan a estos centros, a depender de una máquina para poder seguir respirando. Esto es en serio, cuídese. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:19 minutos. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este miércoles? La compra en 599 colones con 10 céntimos y la venta en 605 colones con 69 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La Fuerza Pública intervino esta madrugada y tempranas horas de la mañana en los puntos de las principales vías en el país donde se presentaban bloqueos. Entre esas rutas se dio el accionar de la policía, que estuvieron en la ruta 32 en sectores de Guásimo, Guapiles, Liverpool y Limón.
donde se retiró a personas de las calles, así como escombros. Además, se recorrieron zonas donde se estaba dando el cobro de un peaje para el tránsito libre y el daño a vehículos. En la intervención para habilitar el paso por la Ruta 32 se detuvo a 13 personas. También fue habilitado el paso durante las primeras horas de este miércoles en San Ramón, en la entrada y puente en Grecia y en Florencia de San Carlos. Para ampliar sobre esta acción policial está con nosotros el director de la Fuerza Pública, don Daniel Calderón, con quien conversaremos unos minutos en Costa Rica Noticias. Don Daniel, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Primero, ¿cómo se encuentra la situación en este momento en las principales vías del país tras la intervención realizada por la Fuerza Pública? Buenas tardes, don Daniel. Sí, buenas tardes. Se han realizado intervenciones en Ruta 32 en la zona sur del país, en todo el sector fronterizo, y estamos tratando de habilitar toda la costanera. Ruta 1 se mantiene totalmente libre, así como Ruta 27. Sin embargo, en este momento estamos realizando una intervención bastante compleja en la zona de Quepos, donde hay un grupo de aproximadamente 400 personas que incluso ya atentaron contra nuestros oficiales. Ya hay un oficial que por poco resulta lesionado con una molotov que prácticamente lo impactó directamente, y pues encendió en llamas, y estamos todavía, como le decía, en este momento interviniendo en ese punto. El resto del país, donde teníamos planificada la operación policial, como le dije antes, pues se ha logrado restablecer el libre tránsito, y tenemos todavía pendientes algunos puntos, específicamente en la zona sur, en Pérez Celedón, y en la zona norte. Con este repaso, Daniel, evidentemente hay bloqueos actualmente en algunos puntos que usted ya nos hace referencia. ¿Se está garantizando el libre tránsito para los costarricenses? ¿Ese es el objetivo de la Fuerza Pública con la intervención en estas zonas del bloqueo? La intervención que se inició el día de ayer tiene ese objetivo, garantizar el libre tránsito. Por supuesto que hemos priorizado cuáles son las rutas donde se va a intervenir inicialmente, y de ahí posteriormente iremos ampliando de ser necesario, pero esperamos que a través del diálogo y el llamado que se está haciendo, estas personas vayan poco a poco deponiendo los movimientos. En la mayoría así lo han hecho, pero en algunos puntos sí ha sido necesario el uso de la fuerza, como en este punto que estaba mencionando anteriormente en Quepos, e incluso en la mañana en el sector de Belén. En la Panasonic se llegó a un buen acuerdo con los manifestantes, levantaron el bloqueo, pero en la entrada del residencial o a la urbanización El Futuro, un grupo de personas que se encontraban ahí bloqueando la vía, no accedieron a quitarse, de manera que también hubo que utilizar la fuerza proporcional y necesaria para levantar ese bloqueo y restablecer el libre tránsito. Esta instrucción del levantamiento de los bloqueos viene directamente del gobierno central, del presidente, de la indicación que a ustedes les emiten para el levantamiento de los bloqueos en los diferentes puntos. Desde el inicio de esto hay un grupo de trabajo que está integrado por nuestro señor ministro a alto nivel, con funcionarios de Casa Presidencial, que están valorando día a día las acciones que se están desarrollando, incluso dan seguimiento al proceso de negociación que se tiene con algunos grupos, y una vez que el señor ministro valora que es necesario y conveniente, pues se ordena la intervención. Fuerza Pública en coordinación con la Casa Presidencial y tomando en cuenta todos los factores que le mencionaba anteriormente. Fuerza Pública reportó el cobro de peajes para el tránsito de vehículos en zonas como Limón, por ejemplo, donde hablamos de peajes para que la gente lo entienda, don Daniel, de que para poder cruzar el bloqueo había que pagar un monto específico que estaban determinando. ¿Hay detenidos respecto a este tema en particular de los cobros de estos peajes o por el libre tránsito de las zonas bloqueadas? Hay 27 personas detenidas. Es un poco complicado probar a nivel judicial el cobro de peajes, porque necesitamos que la persona que fue víctima de ese cobro nos confirme esa versión, y lo que hemos tenido son reportes de personas que sin embargo pues no acceden a interponer ya una denuncia formal. En la mayoría de los casos a estas 27 personas detenidas se le van a seguir causas penales por distintos delitos, desde la obstrucción de vías públicas hasta cualquier otra situación con la que se les pueda vincular, por ejemplo daños a vehículos policiales o vehículos civiles. En cada uno de esos 27 casos pues tiene circunstancias diferentes y enfrentará causas penales diferentes. Específicamente por el tema del peaje, aunque tenemos confirmación de que eso ha estado ocurriendo,
no hemos logrado formalizar penalmente a una persona por ese delito aún. ¿Tienen un estimado de cuánto son montos que están cobrando estas personas de estos peajes en las manifestaciones? O sea, hay informaciones distintas, hay informaciones que hablan de 5.000, 10.000, 15.000, incluso hasta 30.000 colones en algunos puntos, y son los que usted mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tanto en la zona norte como en Punta Arenas, en Limón, en algunos casos incluso si la persona se niega a pagar ese peaje han resultado víctimas de lesiones o daños contra los vehículos que ellos utilizan, ¿verdad? De manera que la intervención que hemos hecho en esos lugares también la selección del lugar donde se ha intervenido también ha tenido que tomar en cuenta esos factores. ¿Quiénes son las personas que participan de estos bloqueos o de los disturbios de cobros de peajes? ¿Hay, de acuerdo con la información que ustedes tengan, organizaciones bien estructuradas o son comunidades aisladas, personas que de pronto se mantienen y se ponen de acuerdo un grupo de personas pequeñas? Detrás del movimiento social que inició esto ya han aparecido delincuentes que se están aprovechando de esas circunstancias para obtener otro tipo de beneficios. No podríamos afirmar que esas personas están vinculadas a este movimiento, pero lo cierto es que han utilizado este movimiento, esta mampara, se han cobijado detrás de este tipo de acciones que se han desarrollado, como los bloqueos y las agresiones contra la policía, para realizar sus actividades delictivas. Eso lo conocen los dirigentes del movimiento, se los hemos hecho saber, un poco para apelar a ese llamado a que depongan la actitud y que vean lo que todo eso está generando, pero ha sido imposible obtener de parte de ellos algún tipo de cooperación. Y más bien en los casos donde se han levantado bloqueos sin necesidad de usar la fuerza ha sido por una decisión que toman las personas que están ahí en el lugar de no enfrentarse a la policía. Don Daniel, sabemos que hay mucho trabajo para la fuerza pública, en su caso también, así que le agradecemos estos minutos aquí en Costa Rica Noticias y por supuesto que estaremos pendientes de la información. Un gusto acompañarnos. Gracias al director de la fuerza pública. Estos minutos en Costa Rica Noticias. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva, ¿cómo se encuentra para este miércoles? Las personas que tienen créditos en colones, 13,30%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a los koalas. Estos marsupiales habitan en Australia y cuando la cría nace, viaja en su espalda o en la espalda de su madre por un año completo. Los koalas viven en el este de Australia, donde hay más eucaliptos. A los koalas les gusta tanto estos árboles que casi nunca los abandonan. Además, gracias a sus extremidades y dedos oponibles, se mantienen cómodamente sobre ellos. Los koalas pueden dormir hasta 18 horas al día, sujetos en las horquetas y rincones de los árboles. Al mirarlos, nos dan la impresión de parecer un oso de peluche. Sin embargo, los koalas no tienen nada que ver con los osos. Se trata de una especie marsupial, es decir, que la hembra carga a su cría recién nacida dentro de su bolsa por un periodo de 6 meses. Luego de esto, los pequeños se agarran a la espalda de su madre, acompañándola a todas partes hasta que tiene cerca de un año. Cuando no están durmiendo, se alimentan de las hojas de eucalipto, especialmente por la noche. No beben mucha agua, por lo que su hidratación proviene de las mismas hojas. Cada koala come aproximadamente 1 kilo de hojas al día y a veces las almacenan en una especie de bolsas que tienen en las mejillas. Poseen un sistema digestivo especial con un estómago muy largo que les permite digerir las duras hojas de eucalipto y que evita que su veneno les haga daño.
Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias. Ya regresamos con más información. Recuerde que también puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias. Ya volvemos. Nutricionistas y médicos advierten que el abordaje incorrecto de la diabetes puede ocasionar serias consecuencias. Desde las oficinas de NOPODE estamos apoyando a las pymes de todo el país. Desde la región Huetar Norte estamos realizando acciones conjuntas. Vamos a salir adelante. La atención desde la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial para todo el país no para. Seguimos atendiendo a través de las tecnologías. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año hemos otorgado créditos por más de 304 mil millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Además, se han colocado créditos por más de 228 mil millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Es tiempo de pensar en tu tierra, es hora de ayudar al hermano, apoyando a quien de nuevo se levanta, harando su sueño en tus manos. Es mi gente Escazú, solidaria se levanta, mi cantón lo tiene todo, yo compro en Escazú. Entre todos vamos a estar mejor. Apoyemos al comercio local. Yo compro en escazú.com. Municipalidad de Escazú. Yo compro en Escazú. Una iniciativa del Coco Est. (12:33). Volvemos hasta el sector de la Panasonic con la periodista Katia Meneses, que nos amplía sobre los bloqueos y lo que manifiestan estas personas en el lugar donde se encuentra nuestra compañera Katia Meneses. Buenas tardes nuevamente, Katia. Muchas gracias nuevamente, buenas tardes José David. Continuamos nosotros aquí a la altura de la Panasonic en San Rafael de Alajuela, donde desde las 6 de la mañana se mantienen los manifestantes. Ellos están diciendo como vecinos, no como ningún movimiento social o sindical, como ya les reiteramos anteriormente, que no quieren más impuestos. Esto se debe a que ellos han dicho que el salario no les va a alcanzar. Entonces nosotros vamos a conversar con doña Marjorie, quien es una de las vecinas de este lugar. Muy buenas tardes, doña Marjorie. ¿Es usted jefa de hogar? ¿Tiene usted a cargo un hogar? Claro que sí. El hogar de nosotros es conformado por 7. Sin embargo, como jefa de hogar, les cuento que muchas veces nos ha faltado el alimento y hemos tenido que vivir con poco dinero porque el impuesto se está yendo demasiado arriba. Lo que antes comprábamos con 30,000 colones, ahora tenemos que hacerlo con 70. Debido a este problema de esta pandemia, nos quedamos sin poder laborar. Y aunque ustedes no lo crean, tampoco nos está llegando ningún subsidio a nuestro hogar. Tenemos que estar gastando en materiales de escuela, tenemos que estar gastando en hojas para poder
que nuestros hijos hagan los trabajos, porque tampoco tenemos ni una computadora, no tenemos con qué hacer las cosas, los trabajos de ellos, y tenemos que ver a ver de qué forma hacemos llegar a la mesa de ellos tanto el alimento como el estudio, cosa que de eso no se están dando cuenta. Muchas de nosotros se han llegado y han estado pendientes de cómo es que levantamos los impuestos. ¿Cómo hacemos para subir aquel? Pero no podemos ver a cuáles mujeres, amas de casa, madres, han llegado a tener el problema de cómo alimentar a esas familias. ¿Recibe usted ayuda de las escuelas? ¿Ha recibido usted algunos diarios para poder salir adelante? Doña Marjorie Chávez, quien es vecina de San Rafael de Alajuela. Sí, claro que sí. En ese sentido yo les doy gracias porque sinceramente nosotros hemos recibido ese diariecito mes a mes. No hemos tenido así un diario como de grandes magnitudes, pero sí hemos recibido una cajita de leche, hemos recibido algunas cositas, nada más. Grandes cosas no se han hecho. Y muchísimas gracias a doña Marjorie Chávez, quien es vecina, jefa de hogar de San Rafael de Alajuela. Vamos a conversar rápidamente también con doña Cinia Araya, quien es otra de las vecinas. Doña Cinia, usted no solamente me dice que está aquí por los impuestos, sino porque hay algunos temas en San Rafael de Heredia que los tiene afectados. San Rafael de Alajuela, perdón, muchas gracias, que los tiene afectados. Sí, buenas, el nombre mío es Cinia. Hago mía las palabras de la periodista, igual como las palabras de la compañera Marjorie. También estoy aquí hoy en esta huelga, en manifestación desde ayer para los impuestos que no queremos nadie aquí en Costa Rica y aquí en San Rafael. Estamos trabajando duro para la huelga. Quiero manifestarme que el día de hoy no es para eso, pero sí quiero pasar un llamado a la Municipalidad de Alajuela que ha pasado con las calles de Barrio Lourdes. Hay 1.200 millones y me consta porque yo síndica hace 4 meses salí y no nos han arreglado la calle de la Barrio Lourdes, 1.200 millones. Estamos con las calles muy malas aquí en San Rafael, lo alcantarillado, las lluvias, mucha lluvia, casas inundadas. Yo le pido por favor a la Municipalidad de Alajuela que por favor ejecute todos esos dineros que dejamos del 2019 al 2020. Esta servidora, siendo síndica, los dejó ejecutados junto con el Consejo Municipal que salimos en el 2019. Los regidores del 2019 y regidores del 2020 son testigos que todas las platas quedaron. ¿Por qué motivo a esta hora estamos tan mal con lo en las calles? Por favor. Y muchísimas gracias a doña Marjorie Chávez, quien estuvo anteriormente con nosotros, y también a doña Cinia Araya, quien acaba de darnos las declaraciones. En este momento está mucho más pausado aquí en lo que es al frente de la Panasonic, donde han estado los manifestantes. Estas son las imágenes de nuestro compañero Sergio Quesada, donde pueden ustedes observar que ellos están descansando porque están en hora de almuerzo. Uno de los empresarios les ha brindado lo que es el almuerzo y ya ustedes pueden ver cómo continúa circulando lo que es continúan circulando los vehículos sin ningún problema. Inclusive estamos observando cómo hay un libre tránsito y aquí los están apoyando. José David, esta es la información que les estamos brindando y que les hemos brindado durante este espacio desde San Rafael de Alajuela. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia, por el detalle de la información. Una histórica condena, así fue calificada la resolución judicial que impone 10 años de cárcel a 6 personas por el delito de evasión fiscal. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la empresa vinculada con este grupo evadió impuestos por más de 349 millones de colones. Los tribunales de justicia por primera vez condenaron a 6 personas con una sentencia de 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la hacienda pública, 5 años por cada delito cometido. La sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que defraudó al fisco por un monto superior a los 349 millones de colones. El proceso judicial tomó 16 años, pues la denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación en el 2004. Así lo detalló el director general de Tributación, Carlos Vargas.
Se trata de una condena por delito tributario donde se impuso 10 años de prisión a 6 personas por defraudación a la hacienda pública. Se trata de una empresa familiar que mediante una maniobra compleja defraudó al fisco. La maniobra fue detectada por la administración tributaria luego de un intenso trabajo de parte de las áreas de fiscalización. Se remitió a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, y los tribunales condenaron en firme ya a los dueños de las empresas, al contador y a los supervisores por 2 delitos de defraudación. Los sentenciados son un hombre de apellido Soto Mora, representante legal de la empresa y accionista mayorista de las sociedades involucradas. Además, 2 mujeres de apellido Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos. 2 hombres de apellido Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores en zona, y un hombre de apellido Huertas Barbosa, contador del grupo empresarial. Vargas detalló cómo operaban para esta maniobra. ¿Cómo operaban? Bueno, pues ellos estaban constituidos por un conglomerado de 53 personas jurídicas, 103 personas físicas que importaban y comercializaban ropa y zapatos a través de establecimientos comerciales dispersos por todo el país, ubicados en todo el país. Estos locales comerciales estaban distribuidos y operaban teóricamente de manera independiente, bajo el régimen de tributación simplificada. Una vez que se hace la investigación, pues se detecta que forman parte de un solo conglomerado económico, lo cual lleva a la administración a desconocer las figuras, este tipo de figuras, y determinar que con motivo de esa operación se estaba defraudando al fisco por una suma importante de dinero. La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuestos sobre las utilidades dejadas de pagar superó los 149 millones para el 2001 y los 230 millones de colones para el 2002. El Ministerio de Salud realizó operativos en Alajuelita, Acerrí y La Unión para localizar bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. La alerta surgió luego de que el Hospital San Juan de Dios reportara 5 envenenamientos por esta sustancia. El Hospital San Juan de Dios alertó que desde el 30 de septiembre pasado atendió a 5 personas intoxicadas por metanol. Las autoridades del hospital confirmaron que los afectados son 4 hombres y una mujer que estaba embarazada al llegar al servicio de emergencias. En el caso de los masculinos, todos están delicados, 3 permanecen en cuidados intensivos y el 4 está en una unidad COVID-19 tras resultar positivo por el virus. En el caso de la mujer embarazada, fue la primera en ingresar al hospital, en donde los médicos determinaron que tenía 35 semanas de gestación y decidieron realizarle una cesárea de urgencia por sufrimiento fetal. En total han ingresado 5 pacientes, un caso de la mujer embarazada a la cual se le practicó la cesárea y el niño fue trasladado al hospital de niños. Esta paciente se fugó y el OIJ ya está sobre el caso. El papá del niño o la pareja de esta señora está en una condición crítica en el servicio de neurocirugía, en donde está con una alteración permanente de la conciencia. El otro caso es un paciente que además está con COVID, está en los salones COVID, se está en valoraciones con una alta probabilidad de ceguera permanente. El cuarto caso es un paciente que está estable, en este momento está con síndrome de abstinencia. Y el quinto caso, lamentablemente, falleció. Todo desde el inicio fue informado el Ministerio de Salud de los 5 casos. Ante esta nueva situación, el Ministerio de Salud decidió realizar operativos específicos en Alajuelita, Acerrí y La Unión, donde aparentemente pudieron haber ocurrido dichas intoxicaciones, con el fin de identificar si en estos lugares se está comercializando bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. En este operativo se tomaron alrededor de 20 muestras
de diferentes productos, las cuales fueron enviadas al laboratorio de Inciensa para su respectivo análisis. Las muestras tomadas no corresponden a productos anteriormente identificados por su posible adulteración con metanol. Desde julio del 2019 se mantiene vigente la alerta sanitaria emitida por la venta de productos adulterados con metanol en botellas con etiquetas alusivas a guaro chonete, guaro cuerazo, guaro sacheto, guaro gran apache, aguardiente estrella roja, guaro montano, aguardiente varón rojo, aguardiente timbuca y aguardiente molotov. En la entidad recuerdan que en el 2019 fallecieron 29 personas producto de la intoxicación con dichos alcoholes adulterados con metanol. Nutricionistas y médicos advierten que no existen planes alimenticios o programas que curen la diabetes. Aseguran que el abordaje incorrecto de este padecimiento puede ocasionar serias consecuencias. En las últimas semanas ha circulado en redes sociales publicaciones que sugieren que planes alimenticios pueden curar la diabetes. Por esta razón, expertos tanto en nutrición como en medicina advierten a la población que no se deje llevar por estas afirmaciones que ponen en riesgo la salud. Evite la automedicación y el seguir recomendaciones que provengan de fuentes diversas que usted no pueda corroborar su validez y veracidad. Por lo que si cuenta con una recomendación dada por alguna fuente, corrobórela con algún profesional de la salud. El Dr. Wong señala que la diabetes es una enfermedad crónica y por esta razón requiere un abordaje médico integral. Hasta el día de hoy, la diabetes es una enfermedad crónica sin curación demostrada, con enormes implicaciones para la salud que lleva a la discapacidad permanente en los casos en donde no se ha podido alcanzar un control adecuado de la enfermedad, por lo que resulta especialmente importante mantener el control de la enfermedad por medio de una dieta apropiada para el control de la diabetes, mantener una actividad física acorde con las capacidades del paciente, mantener un peso adecuado, contar con un control médico periódico y seguimiento estricto de las recomendaciones de profesionales debidamente calificados. Por su parte, Daniel Gómez, del Colegio de Profesionales en Nutrición, fue enfático en asegurar que es falso afirmar que la alimentación es la cura para la diabetes, ya que por sí sola no puede regenerar las células del páncreas que producen la insulina. No podemos encontrar insulina en nuestros alimentos para que funcionen como hormona determinante en el equilibrio metabólico del cuerpo. Las consecuencias para los pacientes que no tienen un abordaje correcto de esta enfermedad crónica van desde nefropatía diabética, que son algunas complicaciones en los riñones, problemas de vista, cetoacidosis diabética. Esta es una afección grave causada cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido, hasta la muerte. Por esta razón es de suma importancia tener un cuidado extremo con nuestros mensajes como profesionales. Ante esto, la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición asegura que los profesionales en nutrición que brinden afirmaciones peligrosas, como que la alimentación cura la diabetes, se exponen a una denuncia por incumplimiento de la normativa vigente. 12:48, presentación de libros y talleres sobre innovación y liderazgo son parte de las actividades de la sección cultural este miércoles. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Descubre los hallazgos y descubrimientos arqueológicos más relevantes de la historia precolombina de Costa Rica mediante las conferencias virtuales Atisbos del Pasado del Museo Nacional. La presentación estará a cargo del Departamento de Antropología e Historia del Museo y será este miércoles 7 de octubre a las 2 de la tarde en el Facebook del Museo Nacional. Enmarcado en su exposición más reciente, el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia les invita a ser parte de la presentación de las obras del artista Gerardo Selva Godoy. En esta oportunidad, usted podrá conocer detalles de las publicaciones 4000 días y 20 segundos, Licantropía,
Pequeño Teatro para Pequeños, 3 obras literarias producidas por el artista. Conéctese a esta actividad a través de la transmisión que se realizará este jueves 8 de octubre a las 7 de la noche en el Facebook del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Ofrecerle herramientas de crecimiento y desarrollo a los facilitadores culturales o artistas es el objetivo que tiene el nuevo taller virtual que pone a disposición la Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad. La capacitación está dirigida a personas mayores de 18 años y que se desempeñen como formadores en alguna disciplina artística. Los interesados en formar parte de esta capacitación deberán llenar el formulario que puede consultar en el Facebook Escuela Danza, Teatro y Circo Parque La Libertad. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. La fuerza pública y el gobierno debieron desmentir varias informaciones que circularon en redes sociales estos días con motivo de la situación de las protestas. Entre eso, un audio que indicaba que el presidente Carlos Alvarado había solicitado asilo político en Panamá. Se lo contamos en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, el Movimiento Rescate Nacional, quien ha promovido las protestas y bloqueos desde la semana anterior, era tema de más comentario. Este martes el grupo señaló a los infiltrados como los responsables de los disturbios y vandalismo que se han presentado en varias partes del país. Los dirigentes del movimiento, José Miguel Corrales y Célimo Guido, fueron denunciados penalmente por supuestos delitos de obstrucción de vía pública, instigación pública y entorpecimiento de servicios. Facebook. La Nación desmintió varias informaciones falsas que circularon en redes sociales ante la situación que vive el país por las manifestaciones, una de ellas sobre un supuesto refuerzo de policías antimotines de Panamá para controlar las manifestaciones en nuestro país, tras una petición del gobierno costarricense aparentemente, además de un audio donde se señalaban que el Poder Ejecutivo había solicitado asilo en ese vecino país. Los helicópteros vinieron por algunos funcionarios del gabinete de la presidencia de Carlos Alvarado que solicitaron asilo político, así mismo como el presidente solicitó asilo político para toda su familia. Ambas informaciones son falsas y fueron desmentidas por el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno. Finalmente, en Instagram. Un fotógrafo en la India pasó 2 años intentando capturar esta imagen de un leopardo negro. En la imagen, el hermoso felino se pasea por un parque nacional en ese país. El tono oscuro de ese leopardo se debe a una transformación genética llamada melanismo, la cual genera un exceso de pigmentación oscura en la piel o el pelaje. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. Con respecto a la solicitud del Poder Ejecutivo de levantar los bloqueos como condición para negociar, José Miguel Corrales dijo este mediodía que el movimiento sigue, pero con algunas variantes. Manifestó que harán una visita a los distintos retenes para buscar la forma de flexibilizar los bloqueos y así evitar que la gente que no esté involucrada en esto no se vea perjudicada. También para tomar medidas a fin de evitar la infiltración de personas vinculadas con el narcotráfico. Corrales también reiteró su reclamo al presidente Carlos Alvarado porque no les concede una audiencia e indicó que el próximo lunes tendrán una concentración en el Parque La Merced. 12:54, hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias, ya regresamos con más información. Septiembre fue el mes más caluroso registrado en el mundo.
La tradición y lo contemporáneo del dúo Nelly por Arendt llega a los conciertos didácticos de Audiotopía. Este sábado 10 de octubre a las 8 de la noche, entrevista y concierto con Nelly Juárez y Arendt Vargas. Desde nuestros estudios y hasta su casa, a través de todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios. Gracias al apoyo de Universidad Nacional. Este sábado 10 de octubre, la temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional nos ofrece música de Vinicio Mesa, Enrique Crepo y Luis Felipe Tamón y Rivera, a las 7:30 de la noche. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana disfrute de documentales sobre la obra del escritor Fabián Dobles, Tatamundo y la coreografía Mariana Pineda en Cine Tico Clásico, un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 9 de octubre a las 9 de la noche, con repetición el sábado 10 a las 4:30 de la tarde, en un esfuerzo de CINART y el Centro de Cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Iniciamos con información en el plano internacional. El pasado mes de septiembre fue el más caluroso registrado en el mundo y este 2020 podría ser el más cálido de la historia. El mes pasado fue el septiembre más caluroso registrado en el mundo. Eso afirmó el miércoles el Servicio sobre Cambio Climático del Programa Europeo Copérnico, que indicó además que 2020 podría ser el año más cálido, superando a 2016. El periodo de 12 meses que va de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se sitúa 1,28 grados Celsius por encima de las temperaturas de la era preindustrial. Teniendo en cuenta que los últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia, esta cifra acerca al planeta al techo de 1,5 grados Celsius fijado en el Acuerdo de París, para limitar el impacto de tormentas, sequías y otros fenómenos extremos cada vez más devastadores. El programa señaló que la temperatura del planeta se incrementa a una media de 0,2 grados Celsius por década desde finales de los años 70. Y 2020 no va a cambiar la tendencia, porque ya tuvo los meses de enero, mayo y junio más cálidos desde que se tienen registros. La base de datos del programa Copérnico para la observación de las temperaturas remonta a 1979, pero los datos convencionales terrestres y las informaciones de otras agencias no muestran ningún año más caluroso desde la era preindustrial. Delta toca tierra en Yucatán, México, como huracán de categoría 2. Delta tocó tierra el miércoles por la mañana en la costa caribeña de México. Lo hizo como huracán de categoría 2, con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, el ciclón, que llegó a ser de categoría 4, entró por la península de Yucatán, cerca de la ciudad de Puerto Morelos. Miles de turistas fueron evacuados ante la advertencia de marejadas potencialmente mortales. Sebastián Piñera condena violencia policial durante protestas en Santiago de Chile. Porque la vida humana... El presidente chileno Sebastián Piñera condenó el martes la represión policial durante las protestas en Santiago del pasado viernes, cuando un joven cayó al río Mapocho tras ser empujado por un oficial. Condenamos clara y categóricamente cualquier atentado a los derechos humanos. Y también rechazamos cualquier desvío de los protocolos y las reglas que deben regir la actuación de nuestras fuerzas de orden y seguridad.
Durante las protestas del viernes en la Plaza Italia de Santiago, un agente del Cuerpo de Carabineros empujó durante una carga policial a un joven de 16 años y le hizo caer desde más de 7 metros al lecho seco del río Mapocho. El menor resultó con lesiones en extremidades y cabeza, mientras que el uniformado fue puesto en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado. Los hechos revivieron las críticas contra la policía chilena, que antes de la pandemia ya había sido acusada por organismos internacionales de violaciones a los derechos humanos, por su actuación durante las constantes protestas. El estallido social en Chile, que comenzó en octubre del año pasado, dejó 30 fallecidos y miles de heridos y detenidos. Son libres, pero tienen deudas. Esta es la historia de los exconvictos de Florida que no pueden votar. Davion Hampton es una de las personas que no tiene derecho al voto en Estados Unidos. En 2008 fue condenado a 36 meses de prisión por traficar cocaína. Hace años cumplió su sentencia, pero salió de prisión con una multa de $52.500 con intereses. Bajo la legislación de 2019 firmada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, un aliado del presidente Donald Trump, los exconvictos están obligados a pagar todas las multas, tarifas e indemnizaciones que deben al Estado antes de registrarse para votar. La ley afecta principalmente a electores hispanos y afroamericanos que tienden a votar por la oposición demócrata. El estado de Florida, especialmente el gobernador, se dieron cuenta de lo poderoso que esto puede ser y lo ven desde un punto de vista democrático y dicen, oye, todos estos demócratas votarán en mi contra como republicano. El argumento de los legisladores republicanos es que un exconvicto no cumple su condena hasta que termina de pagar también las deudas económicas. Tras la validación de la ley, el multimillonario Michael Bloomberg, quien hace campaña por el demócrata Joe Biden, ayudó a recaudar $16 millones para pagar las multas y tarifas de los exconvictos floridanos. Gente como Michael, como el señor Bloomberg y otros diferentes, John Legend, todo tipo de personas que están entrando, LeBron James, Michael Jordan, dijeron, esto es un problema, estas personas tienen derecho y sabemos que las finanzas son una carga para mucha gente que debe multas y cuotas. Así que vamos a ayudarlos a obtener sus derechos. Están en esta misma situación cerca de 775,000 floridanos que ya cumplieron sus condenas, una población compuesta sobre todo por personas de bajos recursos. Tampoco votará María Aurora Esteves, una cubanoamericana de Miami que tiene una deuda con el Estado de $500,000 después de haber salido de prisión en 2007 tras 2 años de condena por fraude. A María le descuentan el 15% de su salario mensual de $800 en un restaurante de comida rápida. Y si apenas consigue poner el pan en la mesa, mucho menos pagará al fisco $500,000. Yo me siento como que ya es hora de que si yo viera que yo llevo 15 años pagando y 15 años que me están quitando dinero de mi retiro, de algo que yo trabajé, yo creo que eso es suficiente para que ellos me den mis derechos. Para los activistas de derechos humanos, es un ejemplo flagrante de supresión del voto de las minorías. La Coalición por la Restauración de los Derechos en Florida llamó a marchar a las urnas el 24 de octubre, el día en que inicia la votación presidencial anticipada en este estado del sureste. En Argentina se manifiestan en contra del Fondo Monetario Internacional. Militantes de la izquierda argentina se manifestaron el martes contra el Fondo Monetario Internacional. Un pequeño grupo se reunió a las afueras del Banco Central en Buenos Aires tras la llegada de una misión del organismo multilateral para sostener conversaciones expiratorias de cara a la negociación de un nuevo programa crediticio que reemplaza el suscrito en 2018 por $57,000 millones. Argentina debería suspender los pagos de la deuda, de todo pago de la deuda, invertir esa plata en trabajo, salud y educación. Entonces el gobierno dice que del Banco Central no faltan dólares. Claro, pero los dólares se los llevan los usureros, se los lleva el Fondo Monetario. De ese préstamo, Argentina recibió $44,000 millones, pero el presidente de centroizquierda, Alberto Fernández, renunció a los tramos pendientes al asumir en diciembre pasado. Los primeros reembolsos están previstos para septiembre de 2021.
Con una inflación de más de 40% anual y en recesión desde 2018, Argentina ha visto dispararse también los índices de pobreza y desempleo en medio de la pandemia de COVID-19. Así que creemos que no tiene que ser el pueblo argentino con más hambre, con más desempleo, con más ajuste el que pague este crédito que en realidad fue también para la fuga de capitales de los grandes especuladores. La dirección del FMI aseguró el martes que no tiene intención de presionar a Argentina en este momento y que buscará que el país tenga solidez, estabilidad y prosperidad. El zoológico de Washington revela el sexo de su último bebé panda. Es macho. El zoológico de Washington reveló el sexo del panda nacido en agosto ante las cámaras de todo el mundo. Los recién nacidos pandas macho y hembra tienen una apariencia similar, por lo que se realizaron pruebas de ADN para determinar su sexo. El Smithsonian anunció que el pequeño está en buen estado de salud y es robusto. Mide 35 centímetros y pesa poco más de 1,5 kilos. Además, sus ojos ya se están abriendo. Su madre es Mei Xiang, de 22 años, y fue inseminada artificialmente el 22 de marzo con semen congelado de Tian Tian, de 23 años. Ambos serán repatriados a China en diciembre. Mei Xiang es la segunda panda más vieja en dar a luz, según estudios científicos. Menos de 2,000 pandas gigantes viven en su hábitat natural en China. En tanto, 600 se encuentran en zoológicos. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado a las 7 de la noche. Lo esperamos con más informaciones en Costa Rica Noticias, nuestra edición estelar. Manténgase informado con nuestras plataformas digitales en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @Sinar Noticias, y nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz tarde, que la pasen bien. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá.